Bueno, gracias por venir, gracias a Sagai por la invitación a estas charlas. La verdad que me honra mucho. Un poco les comento, yo no soy docente, con lo cual también tomé esta invitación más para compartir algunas herramientas que para mí me han sido muy útiles a lo largo de mi carrera, de mi trabajo, y también como un marco para hablar de algunas ideas y conceptos para que después podamos charlar y dialogar y seguir pensándola juntos, porque son cosas que yo todavía sigo elaborando y sigo pensando. No es que son como, bueno, esta es mi técnica y entonces esto es así, qué sé yo. Son cosas que yo sigo yendo y viniendo con cada trabajo y con cada experiencia. Vuelvo a repensar estrategias de trabajo y estrategias de acercamiento a los materiales. Yo tuve una formación desde la adolescencia, cuando empecé a estudiar, muy fuerte y muy apoyada en la imaginación, en la intuición, en la improvisación, en el juego, a la hora de acercarnos a los materiales, que fue una formación que además me alentó mucho a mí y a los que tuvimos esa formación, a generar nuestros propios materiales, a involucrarnos mucho en procesos de creación colectiva, etc. Y fue muy rica y a mí me dio muchas cosas que todavía sigo usando hoy. Pero en algún momento del recorrido, sobre todo cuando tuve que empezar a trabajar con materiales de otros autores, materiales que además no los podía modificar demasiado, muchas veces más en el campo audiovisual, en donde también no existe tanto el espacio del ensayo, ¿no? Como que digo, en el territorio teatral tenemos un proceso muy largo, más largo o menos largo, pero siempre hay un proceso en donde uno está habilitado para construir, para probar, para equivocarse, para ir y volver, para construir con la directora y los compañeros de trabajo hacia dónde va a ir, qué quiere decir, cómo lo vamos a construir. En el espacio audiovisual, a mí lo que me empezó a pasar cada vez que me iba involucrando más es que, y me sigue sorprendiendo mucho, que casi todas las áreas tienen un tiempo muy largo de trabajo, de preproducción, de scouting técnico, de esto, de lecturas y qué sé yo. Y la actuación es algo que directamente se espera que uno lee una vez y ya después, 3, 4, 5 semanas después va al set y debería salir bien. Que es una cosa, bueno, qué sé yo, por los sistemas de producción los actores no están bloqueados desde antes, con lo cual no hay un tiempo en donde, bueno, si podés, haces algo. Los ensayos en realidad son más lecturas que otras cosas. Entonces empecé a sentir muchas veces un límite con respecto a la formación que yo tenía a la hora de abordar esos trabajos audiovisuales en donde tenía que enfrentarme al texto y a las escenas de una manera en donde sentía la necesidad de tener más herramientas. En ese momento empecé a preguntarme un poco más, a tratar de entrar un poco más en la comprensión del texto, en la comprensión de la escena, y empezar a pensar en qué tenía que actuar y después pensar en cómo tenía que actuarlo. Cosa que antes era más directamente, bueno, ¿cómo voy a actuar esto? Y a veces no terminaba de entender qué es lo que tenía que actuar. Cosa que después a mí como espectador me pasa que veo trabajos que por ahí los veo que están muy bien, que son instrumentos que son muy buenos, etcétera, pero que veo que no hay una comprensión de la escena, o sea, que están actuando una escena que no es la escena que corresponde a esa obra o esa pieza, digamos. Entonces, a la hora de entender la escena, y cuando digo entender la escena, no es entender la literalidad de la escena, digamos, de qué se trata la escena. Por supuesto que ese es el primer paso, ¿no? De qué se trata la escena, pero empezar a preguntarse, bueno,
qué cosa hay por detrás de esa escena, o sea, de qué otra cosa se está hablando a través de esa escena. Y ahí es donde llego un poco a el título de esta conversación, que es el propósito del actor, o bueno, sería más bien el propósito del personaje en la escena. Porque empiezo a sentir que hay un lugar en donde yo me puedo apoyar para empezar a habitar esa escena, ese vínculo, esos textos, que no es solamente en mi intuición y mi imaginación alrededor de ese material, sino que es empezar a entender y empezar a preguntarme un montón de cosas que tienen que ver con cuál es el propósito de mi personaje adentro de esa escena, para poder actuar algo que no sea la literalidad de los textos, ¿no? Porque si hay algo que no quería y no quiero, es quedarme pegado al sentido del texto, ¿no? Digo, porque en general cuando yo veo actuaciones que están... Y lo digo con mucho respeto porque a mí mismo me pasa muchas veces, uno tiende muchas veces a ir al sentido del texto y a actuar el sentido del texto, y empiezan a hacer actuaciones que son muy planas, porque uno en la vida real, cuando está hablando y cuando está produciendo el lenguaje, digamos, está atravesado por muchos pensamientos y por muchas emociones y por muchas contradicciones y miedos y, bueno, diferentes cosas. Digo, es como una licuadora de cosas que en un proceso empieza a producir el texto y algo. Entonces, para poder empezar a tener esos subtextos y que esos subtextos no sean caprichosos, que no sea, bueno, no, esto acá el subtexto lo voy a hacer como que estoy enojado y acá en realidad lo quiero atemorizar y acá lo quiero advertir y acá lo quiero seducir y acá no, para que no sea como una especie de cosa que empiezo a tirotear para cualquier lado para llenar de subtextos porque sé que no tengo que actuar el texto sino la intención. Digo, bueno, hay algo que me tiene que dar un hilo a todo eso y eso es un poco lo que empiezo a pensar como, bueno, el propósito del personaje adentro de esa escena. El propósito, y lo digo porque a veces es, para mí mismo, es difícil entender, porque no es el objetivo que tiene un personaje adentro de una escena, yo quiero esto, entonces el objetivo que oculto para manipular al otro personaje para conseguir algo. Entonces yo te digo, te quiero, pero en realidad mi objetivo es conseguir... No es eso, no se trata tanto de manipular, sino de comunicar. ¿Qué es lo que quiere comunicar el personaje? O sea, y comunicar en el sentido de qué escena quiere hacerle este personaje al otro personaje, cómo se quiere mostrar al otro personaje. Es como si fuera un poco el propósito, como si fuera la columna vertebral en donde voy a ir enganchando los subtextos que van a habitar y hacer gordita esa escena y mi intención adentro de esa escena. ¿Y por qué me parece importante tener un propósito en una escena? Es porque yo lo que quiero en una escena es que el que está mirando pueda acompañar el proceso emocional de mi personaje adentro de esa escena. Pueda seguirlo, a mí es lo que me gusta, que pueda seguirlo centímetro a centímetro, qué es lo que le está pasando emocionalmente a ese personaje. ¿Por qué está reaccionando de la manera que está reaccionando? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Y qué le está pasando por abajo? Digo, volviendo a lo del subtexto, bueno, la palabra lo dice, es lo que está por debajo del texto. ¿Y qué es complejo? Digo, uno a primeras diría, bueno, obviamente es el subtexto y obviamente yo no tengo que actuar el texto, sino la intención de ese texto. Y muchas veces no es sencillo encontrarlo. Muchas veces me tengo que preguntar un montón de cosas para empezar a encontrar con precisión cuál puede ser el subtexto, cuál puede ser la intención del personaje ahí adentro. Y para eso obviamente tengo las herramientas de las circunstancias previas, de dónde viene el personaje, qué cosas ya atravesó el personaje, qué cosas ya sabe el personaje, qué cosas no sabe el personaje. Y también tengo quién es ese personaje. O sea, qué cosas sí puede decir ese personaje, qué cosas no puede decir ese personaje, qué cosas no puede decir porque está limitado afectivamente ese personaje, cómo encarar eso. Digo,
por poner un ejemplo como para que no quede todo como en una cosa abstracta que no se entiende nada. Digo, si yo tengo una escena de dos hermanos que están hablando de, uno le está contando al otro, al padre a su hermano que su papá, bueno, lo vio haciendo algo un poco raro, que lo vio un poco extrañado, extraviado, como haciendo algo que no correspondía con la escena. Digo, esa es la escena. Un hermano contándole al otro lo que pasa con el padre, que lo ve un poco grande, que lo ve en esto. Digo, yo puedo decir, bueno, esa escena la voy a hacer angustiado porque el personaje se está dando cuenta que su padre está angustiado, que su padre está mal, que está grande, que está por ahí con algún problema y entonces o lo voy a hacer que le da ternura, que el padre está grande y está haciendo un poco medio cualquier cosa. Son estados emocionales, me puedo apoyar en eso y no está nada mal y es muy importante, pero me va a dar una información un poco general. Si yo quiero empezar a meterme, y por eso digo el propósito, tal vez el propósito de mi personaje puede ser dejarle ver a mi hermano que estoy preocupado por mi papá, que tal vez no me puedo hacer cargo yo solo de esto, que tal vez necesito que él se instale un poco también acá y se haga cargo. Digo por decir, estoy diciendo un poco cualquier cosa, ¿no? Pero empezar a habitar eso que obviamente va a tener que ver con la pieza que estoy narrando, porque si a la otra escena el personaje se encuentra con alguien en un geriátrico y dice, no, ya lo convencí a mi hermano para que lo traigamos a papá, bueno, ya es obviamente cuál era la intención, ya está clara, pero hay muchas escenas en donde no es tan clara la intención que hay. Hay muchas escenas y muchas veces, sobre todo cuando empezamos a trabajar y nos dan escenas chiquitas, de personajes chiquitos, que a primeras la lees y decís, pero qué... O sea, entro y lo único que hago es decir, señor, el coche ya está listo, hay que salir, hay que tomarlo porque se va a hacer tarde. Eso es todo lo que tengo. Escenas informativas, pasa mucho, a mí me ha pasado millones de veces, que lo único que uno tiene es eso y si uno se queda pegado a la literalidad de eso, señor, estoy preocupado porque el auto está listo y tiene que salir, bueno, va a quedar algo, no quiero decirlo pobre, pero va a quedar algo plano. Yo voy a ver eso y no voy a pensar en ninguna otra cosa que le está pasando a ese personaje. Entonces, empiezo a tratar de encontrar un subtexto, pero el subtexto para que no sea caprichoso y para que no sea, no, yo esto lo voy a decir como si me chupara un huevo esto, porque en realidad a mí, bueno, pero hay que ver si eso está dialogando con el material o es una idea mía caprichosa, ¿no? Entonces, para que no sea caprichoso y para que tenga una coherencia, sobre todo, no por ser coherentes o no, sino sobre todo porque el que está del otro lado mirando pueda seguir el hilo emocional de lo que está pasando y se puede identificar y pueda, por decirlo de una manera muy simple, viajar en el viaje emocional del personaje, que es lo que uno en general, o yo por lo menos, es lo que intento hacer con cualquier personaje, cualquier escena, aunque sea la más chiquita. Entonces, si poniendo el ejemplo del bolo que entra a decir, interrumpe una situación para decir el auto está listo, tenemos que salir porque es tarde, digo, bueno, me empiezo a preguntar cuál es el propósito de ese personaje ahí. Y vuelvo a decir, el propósito no es qué quiere mi personaje para manipular al otro del propósito en ese sentido. El propósito por ahí es el personaje se siente muy intimidado porque está interrumpiendo una situación de su jefe, que es un hombre poderoso, que está negociando cosas con otros poderosos, por decir una escena medio típica. Bueno, ¿qué le pasa a mi personaje? Por ahí se siente muy intimidado. Por ahí el propósito del personaje es mostrarse tranquilo, mostrarse que pilotea la situación, que no le da nada de nervios esto y que interrumpe con dignidad porque es su trabajo. Ese es el propósito. Después hay que ver hasta qué punto lo puede hacer y hasta qué punto no. Pero ya empiezo a tener una guía de por dónde encarar esto sin que sea en qué estado emocional me voy a apoyar para hacer esto o qué ocurrencia tengo para hacer esto, sino que empiezo a tener una guía un poco más lógica, una herramienta un poco más lógica que me pueda ayudar. Tal vez el propósito es, al contrario, mostrarse como parte de ese mundo, como yo entiendo esto. Entonces ya, bueno, es más simpático, más centrador. Y ya eso, el texto, que simplemente es una línea que es, perdón, tendríamos que ir bajando porque el auto está listo, o lo que sea,
ese texto yo ya lo voy a poder habitar de una manera muy distinta y voy a poder estar en la escena relajado, sabiendo que, bueno, mi intención es esta, no tengo que llenarme de cosas, ni llenarme de cosas físicas con las manos, inventarme acciones físicas que por ahí no tienen nada que ver, adornar el texto y llenarlo de cosas y de... No, o sea, ir al hueso, ¿no? Como digo, tirar un dardo y que vaya al centro, no empezar a ir para todos lados, ¿no? Y eso me lo da poder decir, bueno, a ver, por eso decía que en algún momento empecé a pensar qué tengo que actuar antes de cómo actuarlo. Entonces empiezo a pensar qué tengo que actuar. Bueno, acá por ahí el personaje lo que le pasa... Digo este ejemplo que es un ejemplo muy simple, pero muy que uno se topa muchas veces con escenas que uno dice, che... Porque digo, si yo tengo una escena en donde no, tengo que dejar a mi pareja, bueno, qué sé yo, un poco la intención puede ir más para un lado, más para el otro, pero es una escena ya muy cargada, es una escena en donde yo ya tengo un montón de herramientas para decir, bueno, la voy a dejar queriendo lastimar, o la voy a dejar o lo voy a dejar queriendo, al contrario, no lastimar, que se sienta bien, que se sienta no sé qué, o no, le voy a recriminar cosas, digo, un montón de subtextos que puedo inventar o que puedo agarrarme. Pero hay muchas veces que no, hay muchas veces, y muchas veces inclusive cuando trabajamos autores más clásicos, leemos las escenas y la verdad decimos, che, que, claro, no sé, entra un soldado y le dice al general que están entrando las tropas por el sur y que entonces habría que ya mismo juntar a nuestros hombres para ir para ahí. Bueno, por ahí la escena es eso. Entonces digo, puedo actuar eso y nada más. Pero puedo también empezar a pensar, obviamente, si esto lo puedo hacer con una directora o con un director y en un proceso de trabajo, bueno, mucho mejor. Si no, pero igual así todo tengo que aportar mis ideas y no estoy esperando a ver qué me dice el director para ver qué hago. Bueno, yo pienso que ese soldado en realidad por ahí lo que está queriendo tiene el propósito de mostrarse como un soldado solvente para que después lo asciendan a general o a teniente, no sé cuál es el rasgo, pero digamos, claro, mostrarse así, o por ahí lo que quiere es asustarlo al general para que mande las tropas inmediatamente, o por ahí quiere sacarle peso, y son diferentes cosas que yo puedo ir pensando. Obviamente, eso no es una sola escena, sino que, tengo un texto, que lo tengo que trabajar con un subtexto, que tiene que tener que ver con el propósito dentro de esa escena, y el propósito dentro de esa escena obviamente tiene que tener que ver con el propósito adentro de todo toda la obra, toda la pieza, toda la película, todo lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, obviamente siempre es mucho más fácil si uno tiene un personaje protagónico, digo protagónico no por... que no se confunda como con el protagonismo en el sentido del cartel o no, sino un protagonismo en el sentido de cuán contado está ese personaje adentro de la trama o no. Hay personajes que están poco contados y hay personajes que están muy contados. Están contados no solo por ellos, sino por el hermano, el primo, el jefe, ¿no? Todo. Entonces uno como espectador tiene un montón de información. Es mucho más fácil para un actor y una actriz trabajar ese personaje que trabajar un personaje que entra a hacer una sola escena en donde tiene que habitar y dar una cantidad de información sobre su personaje en esa sola escena y no tiene la ventaja del protagonista que, bueno, lo cuentan por todos lados, entonces puede ir caminando mucho más relajado porque sabe que va a ir teniendo un poco más, una visión más panorámica de todo lo que le pasa. Entonces, volviendo un poco a este recorrido, después hay un montón de otras herramientas, también por eso vuelvo acá al principio de todo cuando decía que yo tuve una formación más orientada, sobre todo al principio, ¿no? Los primeros años de mi formación, con Cristina Vanegas, con Alberto Ure, con Pompeyo, después en Inglaterra estuve un tiempo también en una formación que tenía un poco que ver con eso, en donde trabajábamos mucho la improvisación,
la intuición a la hora de agarrar un material, un montón de cosas que son herramientas que yo todavía tengo y creo mucho, y yo no pienso que uno tiene que ponerse frío y decir, no, acá mi personaje tal cosa, acá tal otra, acá tal otra, acá tal otra, porque una cosa es comprender una escena y decir, bueno, yo voy a plantear esto de esta manera, y otra cosa es agarrarse como si fuera una hoja de ruta de la cual no se va a mover. Eso es, digamos, es la contracara, es la peor de todas, porque en definitiva todo esto se trata de después estar presente con el otro actor o actriz a ver qué pasa y estar disponible para el juego y para hacer lo que haya que hacer. No para decir, no, pero espera, mi personaje en realidad acá, o sea, el subtexto que yo estoy trabajando es esto, o sea que no me digas eso, no me lo digas así porque mi subtexto es este. Justamente no es eso, es decir, yo tengo estas intenciones, es como decir, bueno, yo preparo el partido de esta manera, pero después lo que pasa en el partido una vez que empieza es lo que pasa. Y si yo me quedo fijo a decir, yo pensé que esto iba a venir por este lado, bueno, no estoy ahí, ¿no? Digo, todo esto es para mí, digo, la preparación para ir al encuentro con el otro y para poder estar presente y relajado en el sentido de disponible, no de relajado, de tono muscular relajado, sino de relajado en el sentido de ninguna tensión que me esté bloqueando los caminos, ¿no? Bueno, ese es un poco el marco de lo cual yo en esta ocasión me parecía que quería transmitir, sobre todo porque quería tratar de transmitir alguna herramienta lo más concreta posible, que no sea, bueno, solamente una anécdota que me pasó tal cosa y qué sé yo, sino que sea una herramienta que uno puede decir, bueno, yo tengo esto, mi caja de herramientas, esta la tengo, la voy a tratar de empezar a usar y probar. Por eso decía, y ya ahí tengo el reloj que me dice cuánto tiempo vamos. No, decía también que abro y abrimos un poco al diálogo y a las preguntas, porque sigue siendo algo en lo que yo sigo reflexionando y sigo pensando, y ahora estoy preparando una película, y con esta invitación de Sagai volví a pensar y dije, mira, esto ya no lo estoy pensando de esta manera, lo estoy pensando de esta otra manera, o esto, qué bueno volver a pensarlo con estas herramientas. Digo, cada trabajo obviamente después tiene su particularidad y cada proceso tiene su particularidad, pero esto a mí es algo en donde yo vuelvo y digo, bueno, yo acá, si el director no me da bola, si no encuentro con los compañeros nada que pueda yo hacer crecer, yo tengo esto para pararme y decir, bueno, yo voy desde acá a ver qué pasa. Dicho todo esto, si tienen ganas de que dialoguemos, de intercambiar un poco sobre esto o sobre lo que quieran, lo podemos hacer. Yo te escuchaba y pensaba en relación al actor como un cuerpo que tiene que habitar las emociones de un personaje. Entonces, no sé, como preguntarte cuál es como tu relación como actor, como con el miedo, las inseguridades, y como qué herramientas vos trabajás como para poder tomarlas o atravesarlas o estar disponible en el set. Sí, bueno, está buenísima la pregunta. Más allá de todo esto que hablamos al principio, que es una cosa como un poco más técnica, yo sí creo que la materia prima con la que trabajamos los actores son las emociones. No es otra cosa, son las emociones. Y por lo menos en mi caso, cuando digo que el espectador acompañe el proceso o el viaje afectivo y emocional de un actor, es para convocarlo emocionalmente al espectador, tocarle el corazón al espectador con lo que está recorriendo ese personaje. Entonces, me parece importante lo que decís de las inseguridades, del miedo, que es lo que uno enfrenta. Yo lo enfrento todas las veces que tengo que, no todas las veces que tengo que agarrar un proyecto nuevo, todas las veces que voy al set, todas las veces que salgo al escenario, o sea, me enfrento con eso todo el tiempo. Y creo que eso es parte del material con el que nosotros trabajamos. O sea, parte del material es la inseguridad, parte del material es
el rechazo, digo, la cantidad de veces que uno se siente rechazado, la cantidad de veces que uno siente pena. Digo, en un punto la actuación, el arte en general, pero qué sé yo, en mi caso la actuación, siempre ha sido un lugar en donde poder tramitar toda la pena que siento, toda la frustración que siento, toda la inseguridad que siento, todo el rechazo que siento. Digo, todas esas cosas son las que voy tratando de usar y moldear para habitar los personajes, porque los personajes están habitados por emoción, no por otra cosa, ¿no? Digo, todo esto que decimos del subtexto, qué sé yo, sí está bien, pero el origen es la emoción. Y la emoción que uno siente tiene que ver con eso. No, yo no digo tanto el miedo, porque el miedo tiene la contracara de la parálisis. Y eso sí me parece que hay que poder aflojarle. Es distinto el miedo a la inseguridad. La inseguridad me parece valiosa, me parece que es con lo que todos contamos. Es alguien que no esté inseguro es alguien que tiene una coraza muy grande y que ya está muy seguro y muy plantado, y eso es más difícil. Un actor que está muy seguro, ojo, muy poco permeable, un actor que que conoce poco su vulnerabilidad, que tiene poco acceso a su fragilidad, es un actor que le va a costar más encontrar esos lugares en donde poder conectarse con la emoción. Después, ¿cómo conectarse con la emoción? Y bueno, hay muchas técnicas, digo, desde memoria emotiva, memoria sensorial, hasta miles de otras cosas que obviamente acá nos quedamos muy cortos para hablar, pero después hay caminos técnicos para estar, pero el núcleo y la materia prima con la que trabajamos son las emociones. O sea que tenemos que tener acceso a ellas, tenemos que estar cerca.